Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar aquí en esta ya penúltima conferencia del ciclo que hemos organizado en paralelo a la exposición Convivium, que me imagino que por lo menos algunos de ustedes habrán visto ya, y si no, les invitamos a que la visiten en cualquier momento. Hoy tenemos el placer de recibir a dos conferenciantes, Mar Zarzalejos y Javier Salido, que nos van a hablar de uno de los temas centrales en nuestra exposición, que es el tema de las cocinas, en este caso centrado en las cocinas romanas. Y yo creo, por lo que hemos comentado, que van a insistir en dos aspectos que hemos tratado de mostrar a lo largo de toda la exposición, que es esa idea de la convivencia de lo material y de lo inmaterial, en este caso de las prácticas que se hacen en una cocina, pero toda la vida familiar y social que hay en torno a las cocinas, con lo cual creo que es un tema que era imprescindible dentro del ciclo de conferencias y de actividades paralelas a nuestra exposición. No tenemos con nosotros a Carmen Fernández Ochoa, que está fuera de Madrid, pero esta mañana hemos hablado con ella y manda un saludo a todos y lamenta no estar aquí, pero su trabajo está también en lo que se va a presentar, así es que de alguna manera está también con nosotros. Voy a presentar muy brevemente a los dos conferenciantes. Yo creo que sobran un poco las presentaciones a la antigua, porque cualquiera entra ahora en Google, teclea el nombre y aparecen todas las publicaciones, los proyectos y las trayectorias. Entonces, no voy a incidir en eso porque es muy fácil encontrarlos y además tienen mucha producción, con lo cual, si no, ya consumiríamos el tiempo. Pero sí voy a decir alguna cosa de ellos. Primero, Mar Zarzalejos, que actualmente es catedrática de Arqueología en la UNED. Su trayectoria ha estado también muy vinculada a la Universidad Autónoma de Madrid y a Castilla-La Mancha. Y tiene un perfil de esos que en arqueología es especialmente interesante, porque ha combinado docencia en muchos ámbitos, además, investigación y ese trabajo a pie de calle o de campo que tiene que ver con la gestión del patrimonio, con lo cual tiene una perspectiva muy amplia sobre la arqueología y eso además lo van a apreciar en cuanto dice dos frases. Se nota que tiene una visión muy amplia, muy profunda y además que la ha vivido en primera persona. Ha trabajado en muchos temas y en muchas zonas. Ha trabajado en el noroeste peninsular, ha trabajado en Castilla-La Mancha, ha trabajado en Madrid. Sigue trabajando en estas zonas con diversos proyectos y además sobre diversos ámbitos, desde materiales arqueológicos como cerámicas, por ejemplo, hasta diversos ámbitos de las ciudades o de contextos rurales. Ha trabajado en el yacimiento de Sisapo, en la Bienvenida, en la Comunidad de Madrid, en fin, tiene una amplia perspectiva. Y voy a destacar una cosa más de su trabajo, y es su implicación con el sistema de investigación y de docencia español, que es algo que en los currícula académicos nos suele aparecer, que lleva muchísimas horas y que gracias a ese trabajo, la mayor parte de las veces desinteresado, que tiene que ver con la evaluación, con los proyectos, con las acreditaciones, gracias a ese trabajo el sistema de ciencia español se sostiene. Y yo creo que eso hay que reconocer a gente como ella, que realmente está muy implicada y muy entregada. Uno de los temas en los que ha trabajado, igual que Javier, ha sido el tema de las cocinas, el registro arqueológico en torno a las cocinas romanas, y por eso era imprescindible invitar a Mar. Con ella está Javier Salido, que es profesor de Arqueología en la Universidad Autónoma y que también tiene una trayectoria vinculada a distintas instituciones. Ha estado vinculado a la Universidad Carlos III, a la Complutense de Madrid, a la Escuela Española en Roma y luego estancias en otros varios sitios, Oxford, que yo recuerdo, y seguro que alguno más. También es un amplio conocedor del registro arqueológico en su más amplia dimensión, desde el registro del artefacto hasta el registro paisaje, y ha hecho aportaciones especialmente importantes en investigaciones como, por ejemplo, los sistemas de almacenamiento protohistóricos y sobre todo de época romana en distintos ámbitos peninsulares y no peninsulares. Actualmente dirige excavaciones
sigues con ellas en el Boalo, ¿no? O sea, que sigue realizando trabajos de campo habitualmente y es un buen conocedor del registro material, sobre todo de época romana, como estoy segura también de que van a demostrar. Ambos son excelentes docentes y eso seguro que da lugar a una charla amena, densa en contenidos y de la que seguro salen muchos comentarios y preguntas al final. Y os dejo la palabra. Y muchas gracias por haber aceptado venir. Muchas gracias, Almudena, por esta presentación cariñosa que nos abruma. Y buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, queremos manifestar agradecimiento público al comisariado de la exposición Convivium y al Museo Arqueológico Nacional por pensar que teníamos algo que transmitir esta tarde en relación a unos espacios domésticos de carácter, en época romana, de carácter generalmente humilde, que se dedicaban a una cosa tan importante como es la transformación de los alimentos, transformación de materias primas en alimentos. La mirada a este tipo de lugares es una mirada reciente que ha estado ausente durante muchísimo tiempo en el ámbito de la disciplina de la arqueología clásica, que ha enfatizado más el interés por estudiar en profundidad espacios con mucha más riqueza ornamental que estas cocinas humildes y pobres. Sin embargo, la potencialidad del estudio de estos ámbitos es enorme. Lo es desde distintos puntos de vista, desde un punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista social, económico y, sobre todo, cultural, que es el término que englobaría todo aquello que podemos obtener del análisis de las cocinas, en este caso, en el mundo romano. Guiados por el interés y por la potencialidad de este asunto, hace poco tiempo, en el año 2022, impulsamos una monografía colectiva que fue publicada valientemente por la Universidad Complutense de Madrid, en la que buscamos la complicidad de grupos de investigadores de todo el país que pudieron ofrecer un ensayo de clasificación y de análisis en profundidad sobre las cocinas romanas en los distintos ámbitos territoriales que componen esa realidad multicultural que fue la Hispania romana. Buena parte de lo que vamos a transmitir aquí es deudor de ese volumen y agradecemos en ese sentido a las personas que participaron en él pues su entrega, su dedicación y la profundidad de los análisis que vertieron en ese trabajo. Quería disculpar también, yo lo he hecho Almudena, a nuestra compañera Carmen Fernández Ochoa, que hubiera deseado estar aquí, pero estaba fuera de Madrid y con algunos problemas de salud. Y bueno, les trasladamos su saludo y desde luego parte importante, como decía Almudena también, de su conocimiento está vertido en esta presentación que les vamos a mostrar. Y en primer lugar, por ver un poco cuál va a ser el plan de trabajo, empezará Javier a abordar cuestiones relacionadas con la presencia de las cocinas en las fuentes clásicas. Hablaremos también de tipología, que puede ser un campo un poco árido en la explicación, pero desde nuestro punto de vista muy importante, porque hacer tipología implica hacer sistematización y eso ordena, ¿no?, el ámbito de los hallazgos arqueológicos. Con posterioridad hablaremos también de cuál es la ubicación de las cocinas en las plantas de las unidades domésticas y después hablaremos de algo pues un poco más humano, ¿no?, que es el menaje que comparece, cuál es el paisaje instrumental de las cocinas romanas. Para finalizar, con un guiño a la necesidad de incorporar no solo elementos de la cultura material en estas visiones, sino también el estudio de una serie de restos de carácter biológico que aportan una información absolutamente imprescindible y necesaria para redondear nuestro conocimiento acerca de este campo de estudios. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento de Mar. Y bueno, ya sin más preámbulos, pasamos a analizar las cocinas y los espacios domésticos.
Entre estos ambientes considerados de servicio, que han estado relativamente marginados en la historiografía, como ha comentado Marta Zarzalejos, encontramos las cocinas, que suelen ser unos ambientes de reducidas dimensiones, no superan los 10, 15 metros cuadrados, que en una gran domus o una gran villa es un espacio más o menos reducido. Y lo primero que habría que resaltar es que de estos espacios tan innobles salieron precisamente los manjares que surtían a las mesas de la aristocracia, pero también hay unas cocinas más humildes que estaban destinadas a mesas que a lo mejor no vemos tan reflejadas desde el punto de vista arqueológico, pero que son tan importantes como las grandes mesas aristocráticas de las que sí contamos con más información. Respecto a la primera cuestión es centrarnos sobre el mismo concepto de culina, ¿no? En esta conferencia nos vamos a centrar fundamentalmente en el estudio de las cocinas domésticas, tanto las urbanas como las rurales, principalmente las grandes villas, que han conservado mejor estos restos de estructuras o espacios domésticos dedicados a la preparación de alimentos, y dejaremos más al margen otras cocinas que sabemos que existían, bien porque se han conservado a nivel arqueológico, como son las militares, las de ámbito castrense, y otras que identificamos sobre todo desde el punto de vista epigráfico, que son las religiosas o sagradas, más relacionadas con ese concepto que es el templum, y las funerarias, que están obviamente relacionadas con los ritos fúnebres, bien conocida es la preparación de los alimentos para la cena funeralis o la novendalis, y este espacio aparece también en un testimonio epigráfico de mediados del siglo I después de Cristo, localizado en la Vía Salaria en Roma, hace mención precisamente a la culina asociada a estos ritos fúnebres. Las fiestas comunales también precisaron de grandes cocinas, que no analizaremos en esta exposición, pero sí es muy interesante que destaquemos la estrecha relación, que es un poco lo que comentaba también Almudena en la presentación, entre la materialidad y lo inmaterial, ¿no? La relación con el ámbito de convivencia, de espacios públicos, y lo importante que es la preparación de alimentos para un gran banquete, ¿no? Bueno, pues estas son cuestiones que se conocen menos desde el punto de vista arqueológico, y nos centraremos, por tanto, como está indicado en el título de la conferencia, sobre todo en las cocinas en relación con los espacios domésticos. Centrándonos ya, por lo tanto, en este ámbito, el término focus, que es fundamental, el hogar, llegó a poseer una connotación simbólica como metáfora de eso, precisamente, de lo que es el hogar, que etimológicamente tiene su relación con el fuego, con el focus. Concebido sobre todo como un domicilio familiar, que incluso que como familia o grupos de personas viven emparentadas en un mismo ámbito doméstico, y que se ven estrechamente relacionadas a partir de ese alimento común, ese sustento que procede de las cocinas. El término culina es la acepción más antigua que conocemos en el mundo romano, ya desde Plauto, mientras que otras palabras como coquina, derivada del adjetivo coquinos, ya se atestigua a partir del siglo III después de Cristo. Es verdad que en la época un poco más tardía, ya hacia el siglo IV, V, es curioso cómo la culina, este espacio doméstico, siempre tiene un carácter peyorativo. Es ese espacio donde se realizan todas esas actividades ruidosas que generan olores, y también el hollín y la ceniza y el humo, aquello que es molesto, que hay que aislar desde el punto de vista arquitectónico, como veremos es una cuestión que también vamos a hablar. Estos términos, por lo tanto, el de coquina, el de culina, tienen el significado de espacio de preparación de alimentos, pero también, al igual que en la actualidad, la cocina se entiende como el arte de cocinar, la manera especial de guisar o de preparar. Es decir, esa doble acepción que tenemos en la actualidad de
culina o de cocina, como el buen arte de cocinar o como el espacio físico, ya estaba presente en época romana. De ello se jactaban los cocineros de este buen arte de cocina y también los reposteros más conocidos. Por cierto, es curioso cómo del mundo antiguo conocemos los nombres de cocineros masculinos y no conocemos tanto los nombres de mujeres que estaban en la cocina, ¿no? Un poco, no voy a decir que sea el parangón o sea como en la actualidad, pero algo parecido, ¿no? Es verdad que resuenan más los nombres de cocineros hombres más que el de mujeres. Esto es una cuestión que vemos ya en época romana. Frente a la abundancia de comida en los banquetes, vemos como progresivamente se va estableciendo la idea de que el arte de cocinar exige, sobre todo, de primar los buenos alimentos, los alimentos seleccionados, y en cierto modo vemos que se va hacia una tendencia hacia la suntuosidad, el sibaritismo, el lujo excesivo, que vemos constantemente repetido en las fuentes y que, como hemos indicado en esta diapositiva, pueden leer una serie de textos donde en cierto modo se critica el lujo excesivo por buscar los buenos cocineros que cada vez más son el símbolo de prestigio, de lujo, y que por lo tanto son cada vez más costosos. La complejidad de tal acto comunal queda englobada en la retórica de Herenio, que tienen en pantalla, que está atribuida a Cicerón, que dice: hay que comer para vivir y no vivir para comer. Yo creo que engloba de una forma muy, muy sencilla justo esta crítica hacia el lujo excesivo en la cocina. A pesar de la importancia de estos espacios, tanto a nivel material como a nivel social, es cierto que ha habido en la historiografía más reciente una cierta desatención hacia este tipo de espacios. Como comentaba anteriormente Mar, efectivamente nos han interesado mucho los espacios ricamente adornados y suntuosos, y nos han interesado o hemos marginado en la historiografía aquellos espacios más dedicados al espacio de servicio, ¿no? Esta desatención ha llevado en numerosas ocasiones a desconocer precisamente los criterios de identificación de las cocinas, que vemos que son más evidentes de lo que pensábamos, pero que no se han atendido como se debía. Las características de la cocina hispano-romana, por lo general, conlleva la delimitación del hogar, con una serie de lajas, pueden estar delimitados o no, pueden contar con ladrillos refractarios. Es decir, que vemos como desde el punto de vista arquitectónico vemos una gran variedad de diversidad de cocinas desde el punto de vista constructivo y también con respecto a la ubicación. Y esto yo creo que es el primer aspecto que habría que tener en cuenta. Con frecuencia, el hallazgo o presencia de un hogar, un focus o foculus, como indican las fuentes, ha conducido a la atribución inmediata a pensar que es el espacio de cocina. Sin embargo, no hemos caído en la idea de que necesitamos más argumentos de peso en ocasiones para certificar que estamos ante un espacio de cocina de preparación de alimentos. La aparición de utensilios, como vemos en estas cocinas del ámbito vesuviano, que han sido siempre la referencia en este tipo de estudios. También la existencia de plataformas de trabajo, como vemos en estas villas romanas. La localización de postes que nos indican la presencia de estanterías o de lugares donde ubicamos soportes para los propios utensilios de cocina y otros preparativos. La presencia de pavimentos hidráulicos, muy importantes también para el desagüe y facilitar las funciones de limpieza. Bueno, pues son aspectos que ahora hay que tener en cuenta para identificar correctamente este tipo de estructuras. Mobiliario fijo funcionales, por lo tanto, cultura material mueble, paredes y suelos, es un poco lo que vamos a tratar de sintetizar en esta conferencia de manera rápida. Y una cuestión que yo creo que es importante, y es que aunque en esta conferencia les vamos a mostrar unas cocinas que yo creo que son muy evidentes desde el punto de vista material, es cierto que hay muchísimas estructuras que resultan más difíciles de identificar o al menos de confirmar su uso como cocinas. Y yo creo que esto es una cuestión también que hay que tener presente.
a partir de la elaboración de la monografía que comentaba anteriormente también Mar, Culinae, Cocinas y Espacios Culinarios en Hispania, que publicamos hace ya 2 años, establecimos una tipología que es una cuestión importante porque por fin se recogen distintas formas de realizar este tipo de espacios de trabajo y, sobre todo, ver las diferencias regionales, que es un poco lo que yo creo que los autores que abordaron los distintos capítulos evidenciaron a través de sus trabajos. Cómo la practicidad hace que en ciertos puntos pues se opte por un tipo de cocina, mientras que en otros ámbitos regionales se opta por otros distintos. Bueno, pues la tipología que mostramos aquí, por lo tanto, es la que pueden encontrar en dicha monografía. Y comenzamos con el tipo 1, que son los hogares a nivel de suelo. Uno, cuando piensa en la cocina romana, de forma casi espontánea, lo que tenemos es en la retina guardado esa imagen de tipo pompeyano que tenemos en las ciudades vesuvianas, que siempre están realzadas. Bueno, pues unas cocinas muy comunes son las que tenemos a nivel de suelo. Están construidos con pequeños hogares que a veces son muy difíciles de adscribir funcionalmente, porque también hay que tener en cuenta que hay muchas estancias con este tipo de construcciones que pudieron servir simplemente para colocar braserillos para la calefacción de las estancias, ¿no? Generalmente el nivel de ceniza en material orgánico son muy evidentes en este tipo de construcciones. Yo creo que esta ilustración muestra muy bien cómo es el modo de cocina. Y aquí yo creo que hay una idea también que hay que señalar y que yo creo que tenemos que abordar en el futuro en este tipo de estudios. La relación entre estructura, el menaje, que es una cuestión que yo creo que vamos a analizar de manera un poco más detallada en la segunda parte de la conferencia, y también el recetario, porque todo se entiende si es por una cuestión práctica. Muchas veces nos vamos también a un mundo más simbólico y yo creo que la practicidad en este tipo de espacios son muy claros, ¿no? Bueno, este tipo de hogares, digamos tipo 1A, pues cuentan con plantas circulares, ovales, pero son muchísimo más frecuentes los de planta cuadrada o rectangular, que pueden contar con o sin lajas que lo delimitan y con un trasovero que es bastante frecuente en este tipo de estructuras. Aquí pueden encontrar o pueden ver algunas evidencias de cocinas que yo creo que son muy, muy claras, que los vemos en espacios centrales de las estancias, lo cual, si nos ponemos a pensar, es poco práctico desde el punto de vista de salida de humos. Y yo creo que estas cuestiones también hay que tenerlas muy presentes cuando analizamos este tipo de estructuras. El tipo 1B serían aquellos de planta cuadrada o rectangular con trasovero también. En el caso de la imagen que tienen en pantalla, es precisamente una de las cocinas que motivaron la publicación de la monografía, porque fue la excavada por Marza Zalejos en la Bienvenida y corresponde a la Domus de las Columnas Rojas. En este caso, el focus se sitúa en el centro de la estancia y está conformado, como pueden ver, por una placa exenta de arcilla de forma rectangular, sin ningún tipo de delimitación perimetral, lo cual también lleva a recapacitarnos sobre las prácticas culinarias que se realizaron en este tipo de estructuras. La segunda cocina que nos llevó a tratar esa monografía es precisamente la culina de la Vía Romana de Beranes, excavada por nuestra compañera Carmen Fernández Ochoa y sobre la que hemos trabajado de manera particular. Y también en esta estancia, en este caso la estancia de 28, vemos cómo comparte algunas de las ideas de la estancia de la Domus de Columnas Rojas de Sisapo, pero con diferencias. Y esto es cuestiones que hay que tratar de analizar en detalle, ¿no? En este caso vemos que el focus está ahora sí delimitado por un marco de sillares de areniscas reutilizados y arcilla rubefactada que ocupa el espacio central de la habitación. Lo interesante es que además en Beranes se recuperaron numerosos recipientes relacionados con las actividades culinarias, ollas, cazuelas, platos cerámicos, grandes contenedores tipo dolia, y es precisamente esta relación entre el fuego
y el tipo de recipientes, lo que nos ayuda a entender también cómo se preparaban esos alimentos, cómo se cocinaban, etcétera, etcétera, cuestión de la que vamos a hablar más adelante. También es interesante la cocina de la Villa Romana de Beranes, porque en la esquina noreste de la estancia se documentó un grueso enlucido que nos indica el cuidado especial de este tipo de estancias, que estaban obviamente sometidas pues, al hollín y a los humos, etcétera, etcétera, un poco como lo que queremos representar en esta imagen que realizó Pilar Cienfuegos para la exposición Tempus Romae, que estuvo expuesta en el Museo Arqueológico Regional pues hace ya un año, si no me equivoco. En ocasiones, los hogares de recintos castreños de época romana se empotraban en los muros de construcción. Lo vemos en castros como Santa Tegra, San Cibrán, Alobre o Cervantes. Y una cuestión interesante es que, si bien algunos tipos constructivos sí los vemos más relegados a un ámbito, por lo general, en líneas generales, los distintos tipos los vemos representados en distintos ámbitos, ya sea villas, ámbito doméstico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es tanto una cuestión a veces de tipo cultural, sino también de tipo práctico, ¿no? El segundo tipo de cocinas, y voy a ir un poco más rápido para no eternizarme, son las cocinas realzadas, algo elevadas con respecto al nivel de suelo, a unos 20-45 centímetros. Generalmente sí cuentan con delimitación de lajas o elementos pétreos, y sí suelen contar en el fogón con material latericio que obviamente resiste bien el calor, ¿no? Con esa resistencia por su carácter refractario. En Hispania, sin duda, es la fórmula constructiva más frecuente, al igual que sucede en otras regiones del occidente del Imperio Romano, como por ejemplo en la Galia. Y dentro de este tipo podemos diferenciar tres subtipos. Son los fogones centrales sin paravientos. Un buen ejemplo es este de la Villa Romana de Torre de Palma, que tienen en pantalla. Pero tenemos otros dos tipos, que son los fogones adosados a los muros sin paravientos, que se documenta, como les digo, en todos los ámbitos, desde el castreño hasta el urbano, pasando por el rural en época romana. ¿Por qué es el más frecuente estos fogones adosados a los muros? Pensamos que muy posiblemente la salida de humos, la necesidad de facilitar esa salida de los humos, es lo que explicaría que, si bien algunas cocinas contaban en un inicio con espacio central, como vemos claramente en Sísapo, en un momento dado, en una segunda fase, a veces se traslada a una posición descentrada dentro de la sala, con la idea de facilitar esos humos hacia el exterior mediante chimeneas. Aquí ven algunos de los ejemplos, como esta que he comentado de Sísapo, donde vemos que a mediados del siglo I se experimentan esos cambios que modifican la circulación y las relaciones de la cocina con los ambientes ajenos, porque ahora esa cocina que teníamos en ese espacio central, ahora vemos cómo se posiciona en la esquina suroeste de la estancia, con la idea de facilitar muy posiblemente esa salida de humos. Y como estas, pues otros ejemplos muy evidentes, como estos que mostramos en pantalla, y que suelen ser los más frecuentes en el caso de Hispania. Y como estos, también tenemos de planta circular, como la villa de Toralla en Galicia, o el agro de Nogueira, y también fogones adosados a los muros con paraviento, también frecuentes en distintos ámbitos dentro de la península ibérica. Es decir, unos modelos, estos, el tipo 2, que es el más frecuente y que es el que vemos más veces repetido en distintos yacimientos, y a veces difíciles de adscribir a la preparación concreta de alimentos. El tipo 3 es el más conocido, es el de cocinas de tipo pompeyano. Como les digo, en este caso sí cuentan ya con una obra de mampostería a media altura, que sirve a modo de encimera. Y la verdad es que la reflexión que podríamos hacer es si esa cuestión práctica nos indica que se están elaborando a lo mejor recetas que exigen una mayor complejidad, que necesitan más tiempo de elaboración, no lo sabemos. El caso es que es verdad que hay un tipo de cocina que es el tipo pompeyano, con estas obras de mampostería elevadas, que tenemos presentes también en la península ibérica. Esto es toda una novedad, porque hasta ahora, si bien siempre se ponían como ejemplo de cómo era una cocina romana, en la península ibérica no se habían documentado hasta el momento.
Bueno, pues a partir de esa monografía pudimos, los distintos autores publicaron la existencia de este tipo de cocinas en la zona del Valle del Ebro y también en el sureste, coincidiendo con las áreas geográficas romanizadas más tempranamente. En este caso, por ejemplo, tenemos la popina de la fase 2 de las termas del puerto de Cartagonova, donde vemos claramente una cocina realzada, una cocina como mampostería, que quizás la relación con ese menaje pues nos podría ayudar a entender un poco la relación con un tipo de recetas pues, con distintas preparaciones, como veremos en la segunda parte de la conferencia. También se han conocido y se han conservado en el ámbito castreño, como por ejemplo en Chao San Martín, lo cual desecha esa idea de que esta cocina de tipo pompeyano es la más característica del mundo más romanizado, por así decirlo. No quiere decir que el norte no lo fuera, pero es verdad que está en un espacio, digamos, diferente a lo que tenemos en el caso del Valle del Ebro, en la zona del sureste, ¿no? En este caso se documentaron estos espacios realzados y además un horno de pan claramente realzado también, que es bastante particular en este tipo de castros. El cuarto tipo corresponde a un tipo de estancia de cocina diferente. Es un modelo que corresponde a los ahumaderos. En este caso fue localizado en la Casa de los Delfines, en Celsa, estamos hablando del Valle del Ebro, y en este caso el espacio de la cocina cuenta con una boca formada por 2 lajas, lo pueden ver muy bien en la diapositiva, y con otra laja más, con 2 perforaciones, que forma el testero de la cámara de combustión. Estas perforaciones actúan a modo de toberas para el tiro, avivan el fuego, aportando oxígeno y servirían de evacuación para el humo que pasaría a otra pequeña habitación contigua que realizaría el papel de chimenea, convirtiéndose en el recinto ideal para secar y ahumar alimentos. Esto es muy interesante porque nos está hablando de un tipo de estructura que nos habla de una preparación de alimentos distinta a las cocinas que hemos visto anteriormente. Es una estructura muy particular que no encuentra parangón en el ámbito hispano-romano, pero quizás, aportando este ejemplo, el día de mañana se puedan conocer estructuras similares a estas que sí estaban... aquí ven un poco la reconstrucción, donde se ve perfectamente la zona del fuego y cómo se hace pasar precisamente ese humo para llevarlo directamente a la zona del alimento para ahumar los alimentos y preparándolos de una forma distinta, ¿no? Como les decía, este tipo de estructuras sí son muy bien conocidas en el norte del Imperio Romano, lo conocemos bien en las provincias septentrionales. Es una casuística, un tipo de estructuras que ha estudiado muy bien Van Ossel y que han tenido distintas interpretaciones según la evolución historiográfica de este tipo de análisis, ¿no? Por un lado, a veces han interpretado como ahumaderos, otras veces como secaderos de cereal, incluso para la fabricación de cerveza, que también están presentes en este tipo de estructuras. Aquí tienen algunos de los modelos tridimensionales que ayudan a entender cómo se hace pasar el humo por la parte inferior para ahumar directamente los alimentos en el interior. Y finalizar esta primera parte de la conferencia indicando un caso muy particular que es el de Beranes por 2 cuestiones. Una, porque están claramente asociados a un hórreo, es decir, un almacén de cereal, que es el edificio que tienen a su izquierda. Si se fijan bien, tenemos una serie de contrafuertes, una estancia que sirve a modo de antesala y luego una cámara de almacenaje apoyada directamente sobre pegollos que a modo de un hórreo actual pues permite elevar la cámara de almacenaje y mantener el cereal. ¿Por qué insisto en esta idea? Porque tenemos justo en la zona de servicios, que está aislada arquitectónicamente del resto de la zona residencial de la villa, tenemos un espacio de cocina muy particular, porque si se fijan en la planta, tenemos 2 estancias, una dedicada a la cocina propiamente dicha y otra a un horno de pan que serviría para cocer no solamente el pan, como bien saben, sino también otro tipo de alimentos como carnes, ¿de acuerdo? Entonces, nos parecía que este ejemplo es muy
sintomático, por un lado, del aislamiento de la cocina con respecto a la zona residencial y, por otro lado, la estrecha relación con el edificio que están viendo en pantalla, que es el hórreo, ¿no? Que lo hemos analizado en detalle en una monografía aparte y donde, como ven, pues almacenaría precisamente el cereal a granel que luego era transformado en harina para el consumo de pan. Aquí tienen una reconstrucción precisamente de ese edificio que, como les digo, pues hemos analizado desde el punto de vista arqueológico y arquitectónico en detalle. Aquí tienen una imagen precisamente de las dos estancias, la E27 y E28, que componen este espacio de servicios, siempre con una antesala que permite, en cierto modo, pues separar desde el punto de vista ambiental pues el espacio de la cocina respecto al exterior. En un lado, la cocina, que ya les he mostrado anteriormente. Por otro lado, como lo ven en esta pantalla, la cocina en una estancia y el horno de pan, que aquí está siendo excavado, de tal manera que pueden ver perfectamente la delimitación con lajas y la colocación de material latericio, rubefactado, donde obviamente se colocaba directamente el fuego. Saben que los hornos de pan, que sirven también para la cocción de otro tipo de alimentos, se realizan directamente dentro de la cámara, echando a un lado las ascuas, y de tal manera que al poner el producto en el centro, pues vamos haciéndolo muy poco a poco por la parte superior, ¿no? Aquí tienen la excavación del horno de pan, que es muy similar a otros que encontramos en otras provincias y que vemos muy bien reflejado en las representaciones iconográficas. Un poco solamente ya por finalizar, queríamos poner esta imagen donde incluso en las provincias septentrionales, donde tienen la enorme suerte de conservar materiales realizados en materiales efímeros y difíciles de conservar, pues aquí sí se han encontrado una pala de panadero que eran empleadas precisamente para insertar los panes dentro de este tipo de hornos. Un asunto importante es el de la ubicación de las cocinas en el plano de las casas. Las planimetrías de las casas pueden parecer diferentes, pero transmiten una imagen absolutamente fidedigna de todas las relaciones sociales que convergían en ese espacio doméstico. Las cocinas, inicialmente, en la época más antigua de Roma, tuvieron una ubicación, digamos, central. Como decía Javier antes, en los tiempos más remotos, la cocina, el lar, el hogar, el focus, se encontraba en el atrio. De ahí que durante bastante tiempo se haya venido diciendo que el propio término atrium derivaba de ater, oscuro, aludiendo un poco a al efecto de la ubicación del hogar en esa zona tan central y tan pública de la casa. Algunos investigadores ya en época moderna refutan esa utilización del atrio para la práctica culinaria y hablan más de un hogar desde otro punto de vista más asociado al concepto de la unidad familiar, más que en sentido estricto como del lugar donde se realizaban los alimentos. Si tuviéramos que plantear la existencia de un punto focal en la casa donde se encuentra la cocina, pues tendríamos que decir que eso realmente no existe. Sí que hay una cierta tendencia a ubicar las cocinas en lugares periféricos dentro de la planimetría doméstica, que van a encontrar una serie de patrones comunes, como es la ubicación en las crujías laterales, siempre abiertas a los peristilos, es decir, abiertas a los espacios exteriores, o en algunos casos, como este de la Casa del Menandro, con un patio propio que algunos autores han dado en denominar el patio de la cocina. ¿Esto a qué responde? Pues hay una evidente funcionalidad práctica detrás de esta tradición de ubicar en sentido periférico o en el ámbito periférico de las planimetrías las cocinas, puesto que se buscaban los muros perimetrales para precisamente abrir las perforaciones, las ventanas que permitían la evacuación de los humos y que evitaban la concentración, pues, de los efectos indeseables que todos conocemos.
Por otra parte, también era una forma de aislar todo lo que acontecía en una cocina, que no solamente eran esas molestias del humo, del ruido, de los olores, de las grasas, sino también del propio barullo, porque tenemos que pensar que en las cocinas de las grandes domus aristocráticas pompeyanas o de cualquier otro ámbito del Imperio Romano, pues debían ser ámbitos bastante ruidosos que podían resultar molestos a los comensales que se congregaban en las salas donde se realizaban los banquetes. Por tanto, Wallace Hadrill, que es un investigador que conoce muy bien la cuestión de la organización planimétrica de las unidades domésticas en el mundo romano, dice siempre que la cocina era un lugar invisible para quienes acudían como visitantes, como invitados en las casas romanas. Sí que encontramos una serie de patrones o de elementos comunes que asocian, por ejemplo, las cocinas con las letrinas. Visto en nuestra perspectiva, bueno, pues parece un contrasentido que ese ámbito donde se están elaborando los productos que sirven para la alimentación estén colindando o estén anejos a lugares sucios como son las letrinas, pero efectivamente es algo que parece ser una constante en distintos casos conocidos, tanto dentro como fuera de la península ibérica. Y aquí tenemos el caso de la Domus 5F de Iliki, de Elche, donde vemos la cocina aneja a la letrina y también al baño. O en la Casa de los Morillos de Julióbriga, donde también la letrina y la culina son elementos contiguos. En realidad, como decía antes, hablando de la situación periférica de las culinas dentro de la planimetría doméstica, en este caso también se oculta un efecto práctico o la búsqueda de una orientación práctica, porque lo que se está intentando es optimizar el aprovisionamiento hídrico en dos ámbitos que lo requerían y también la evacuación de las aguas sucias en ambos casos. De todas maneras, siempre que hablamos de estas cuestiones, nos gusta decir que tenemos que quitarnos las gafas presentistas y mirar hacia atrás con una mirada diferente, ¿no? Y evidentemente las cuestiones sanitarias en las que se desarrolla nuestra vida poco tienen que ver con las del pasado y este caso pues es una evidencia de ello, ¿verdad? Tenemos un ejemplo cercano a nosotros, que es la Domus de las Columnas Rojas de Sisapo, donde volvemos a encontrar esa asociación entre la cocina y una instalación de carácter sanitario. En este caso tenemos la cocina de la Domus de las Columnas Rojas, está aquí marcada en este recuadro en rojo. Vemos que se separa del triclinio, de la gran sala de banquetes, por un pequeño pasillo de servicio y justo en ese pasillo encontramos esta estructura que vemos aquí con mayor detalle, que es pues una pequeña bañera constituida, como pueden ver, pues, por una construcción muy sencilla de planta rectangular, con unas dimensiones, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando, de unos 66 metros de longitud por 72 centímetros de anchura y un alzado sobre el nivel del suelo de unos 45 centímetros. Como ven, se trata de una estructura construida en mampostería, delimitada con ladrillos, en tres de sus caras con ladrillos cuya anchura equivale a medio pie romano, y que tiene un asiento con un revestimiento hidráulico que culmina en un sumidero de plomo con bueno, pues un tipo de perforación que servía lógicamente para la evacuación del agua sucia. Esta estructura está conectada con una de las canalizaciones que permitían la evacuación de las aguas sucias a través de un desagüe existente en el peristilo que se encontraba anejo a este ámbito que estamos estudiando ahora. Desde el punto de vista conceptual, nos planteamos que estábamos ante una lavatrina, que es un término que bueno, implica bueno, una cierta distorsión, ¿no? Porque nos encontramos en una domus construida
a principios del siglo I después de Cristo, cuando ya están en funcionamiento desde hace tiempo los balnea en los ámbitos domésticos, y esto digamos que es como una especie de, bueno, pues de mantenimiento de una costumbre ancestral de época romana, que se conoce bien gracias a la descripción de muchos autores, entre ellos Varrón, que nos hablan de este tipo de estructuras siempre asociados a las cocinas como ámbitos oscuros en los que los romanos realizaban la higiene, las abluciones diarias. Otro tipo de asociación de las cocinas es la que se establece con los triclinia, con las salas de banquete. Decía antes que solían ubicarse en ámbitos periféricos para evitar las molestias derivadas de las operaciones que se realizaban en ellas, pero también es cierto que en muchas ocasiones encontramos culinae que se encuentran ubicadas muy próximas a los triclinia. En este caso, lo que debía imponerse era pues un efecto de carácter práctico, eminentemente práctico, ¿no? Porque se trataba de aproximar el lugar donde se estaban realizando la preparación de alimentos con el lugar donde se iban a consumir para evitar bueno, entre otras cosas, que los alimentos se enfriaran. Lo vemos también esa relación entre la culina y el triclinium en la domus de las columnas rojas de Sisapo, de nuevo, aunque en este caso esos problemas derivados de las actividades que se realizaban en la cocina se minimizaron situando un pequeño pasillo de servicio entre una estancia y la otra. El caso de Beranes es un caso paradigmático porque aquí encontraríamos un poco ese modelo que mostraba antes de la domus de la Casa del Menandro, donde se podía hablar de un patio de la cocina con esa estancia, esa área grande de servicios, porque algo que debe subyacer a todo el discurso que vamos a trasladar hoy aquí es que las cocinas eran muy diferentes en tamaño y en habituallamiento en relación al estatus social y económico de las viviendas, que parece algo lógico, pero que conviene que recordemos. Una parte importante de los elementos que nos ayudan a identificar las cocinas son los objetos, la cultura material. Cuando nos encontramos casos tan paradigmáticos como los relacionados con las ciudades vesuvianas, pues realmente no es difícil identificar que nos encontramos en espacios relacionados con la transformación de alimentos por la propia infraestructura de esos espacios y por el acompañamiento de todo el menaje colocado casi como cuando la erupción acabó con la vida en esas ciudades. En el ámbito hispano, hispano y en cualquier otro ámbito que no sea el propiamente vesuviano, la cosa se complica. Pero disponemos de una información copiosa, en parte emanada de los textos clásicos, siempre ricos y siempre con muchísima información que conviene tener en cuenta siempre para cotejar o para complementar lo que encontramos desde el punto de vista de la cultura material. Además de las fuentes clásicas y de la propia cultura material, disponemos también de algunas evidencias de carácter iconográfico y a modo de ejemplo hemos traído este magnífico mosaico de la villa de Río Verde en la ciudad de Marbella, que contiene unas referencias absolutamente naif, si me permiten la expresión coloquial, pero muy efectivas para transmitir qué elementos formaban parte de las cocinas, en este caso asociados también a ambientes balnearios, abogando por esa relación entre ambos tipos de estructura que vemos se convierte en una constante en muchísimos ámbitos domésticos estudiados en muchas zonas del imperio. Como ven, se trata de representaciones muy sencillas, en este caso con unas perspectivas muy eficientes para transmitir que se trata de una mesa en perspectiva aérea en la que podemos ver un costillar de animal, un conejo a punto de ser preparado para formar parte de un plato, de un ave ya desplumada, de
de un pescado, de una serie de moluscos y de una tipología de cuchillos que vemos que comparecen a menudo en los ámbitos identificados como cocinas. Le siguen otros elementos, como este que les muestro aquí, que se interpreta como un mortero. Luego van a entender por qué esa representación de círculos concéntricos en su interior, para que vean cómo se traspasa en imágenes lo que el diseñador del mosaico tenía delante de sus ojos, o este trípode, que vamos a ver, parece calcado de algunos casos reales que se conocen, o esta parrilla, o este elemento que les puede llamar la atención, pero que ha sido identificado como un fuelle y como un flabellum, un abanico para avivar el fuego, ánforas y algunos elementos que debían formar parte de ese paisaje instrumental que poblaba las cocinas de época romana, ¿no? Como esta pequeña tablilla de la que pendían pues, un ave a punto de ser cocinada, otro costillar, un manojo de lo que parecen ser espárragos, etcétera, etcétera. Es decir, pues es una manifestación absolutamente rica que nos permite entender algunas de las cosas que vamos a ver materializadas en los objetos identificados en estos espacios de carácter culinario. O aparece también un elemento con un especial protagonismo en este caso, que es este calentador de viandas, que es un elemento portátil que solía formar parte del paisaje del triclinium para mantener el calor de algunos alimentos que en el momento que se enfriaban perdían sus cualidades gustativas y sus intereses culinarios. O este elemento que ha sido identificado como un calentador de castañas. Son cosas curiosas que bueno, pues, nos hacen ver que nada está tan alejado de nuestra vida, ¿no? como pudiera parecer por el curso del tiempo. Y pasando ya a ver cuáles son los elementos que podían formar parte de ese paisaje instrumental, podemos empezar por hablar de los soportes y los dispositivos metálicos que se empleaban para la transformación de los alimentos sobre el fuego. Una cuestión importante a aclarar reside en el hecho de que las cocinas de tipo pompeyano, es decir, las que están sobreelevadas, no solían ser cocinas de llama viva, sino cocinas de brasas. Y ahí es donde intervenía este tipo de elemento, en este caso un trípode, hallado in situ en este ámbito, que es el ámbito 42 de la villa de Pla de la Horta, en Sarrià de Ter, en la provincia de Girona, y donde aparece además en ese ámbito, que como digo, tiene una identificación automática como culina, puesto que aparece asociado también con una moledera de grano. Aquí tenemos algunos de esos elementos en el estado en que llegan a nosotros. No son elementos frecuentes dentro de la arqueología hispano-romana, naturalmente por problemas de conservación. Suelen ser elementos realizados en hierro que llegan a nosotros muy deteriorados, pero también por el propio hecho de haber sido sometidos durante la mayor parte de su vida útil al calor, lo cual prácticamente bueno, pues hace que se convierta en un milagro el hecho de que puedan llegar a las vitrinas de nuestros museos. Precisamente en la exposición Symposium tienen algunos de estos elementos, que son elementos que se utilizaban habitualmente para la preparación de las carnes, que se realizaban en este caso dispuestas sobre la superficie útil de los distintos tipos de cocina que hemos visto en la exposición, según la ha presentado Javier. Pero hay otro tipo de elementos que forman parte también a menudo de los hallazgos arqueológicos y bueno, pues suelen entrar a formar parte de un cajón desastre de elementos indeterminados. Y es, bueno, pues, utensilios como los llares, las argollas, las anillas, que realmente a veces, bueno, pues no sabemos bien para qué servían, pero que tenemos que pensar en estas referencias iconográficas que nos permiten contextualizar esos elementos en el ámbito para el que fueron diseñados o concebidos. Aunque tenemos que tener claro que se trata también de objetos de carácter polifuncional que pudieron servir para este tipo de uso o para otro, pero si aparecen asociados
con otros elementos de la cultura material que nos permiten defender la funcionalidad culinaria del lugar, pues miel sobre hojuelas, porque bueno, pues tenemos más datos que a menudo suelen pasar desapercibidos. Y uno de los elementos por antonomasia para la transformación de los productos, de determinados productos, especialmente las carnes, las verduras o las legumbres, en platos para llevar a la mesa, tienen un protagonista de excepción, que son las ollas. En este caso, utensilios de carácter metálico que, como en el caso de los trípodes o de las propias parrillas, pues tienen más dificultad de conservación, pero que llegan y bueno, pues hay que pensar en ellos como elementos que estarían suspendidos por esas cadenas, esas argollas en distintos tipos de infraestructura que permitiría, pues, entre otras cosas, la cocción de la carne. Cuando uno piensa en la carne en la antigüedad, tiene que pensar en carnes muy duras, porque los sistemas de cocción, de conservación, generalmente hacían uso de la sal. Entonces requerían, no se podía poner la carne directamente al fuego porque sería incomestible. Había que proceder previamente a su cocción. Normalmente se hacía una primera cocción en leche o en caldo de verduras, y luego ya se podía proceder a su posicionamiento sobre el fuego para la realización de un asado. Y este tipo de utensilios nos está hablando de esos usos. Pero los utensilios más abundantes en el registro arqueológico son realmente los de naturaleza cerámica. Y aquí encontramos, bueno, hay infinidad de perfiles y de tipologías de objetos, todas ellas relacionadas con este tipo de funciones. Hemos seleccionado algunas que nos parecen especialmente curiosas, entre ellas el cacabus, que es esta olla profunda con esa base de forma troncocónica, que está especialmente adaptada para su ubicación en esas trébedes que veíamos antes, en esos trípodes que veíamos antes. Este tipo de cacerola iba además siempre provista de una tapadera y el funcionamiento era prácticamente, bueno, muy cercano al de nuestras ollas a presión actuales. Permitía una cocción muy eficiente de las carnes, que además se reforzaba por la existencia de estas estrías internas que lo que hacía era proteger el objeto del choque térmico de su exposición prolongada durante horas al fuego, al calor. Es decir, que había todo un estudio de la eficiencia de este tipo de objetos para las funciones para las que habían sido concebidos. O también esas marmitas para la cocina al vapor. Parece que lo hemos inventado todo, ¿no? La cocina sana en nuestra época, y esto en época romana ya estaba a la orden del día. Hay distintos tipos de objetos que tienen una especie de reborde que permitía su posicionamiento en una olla con agua hirviendo y se obtenía alimentos al vapor. O las ollas, que son el elemento por antonomasia dentro del registro de la cerámica común de época romana. Las ollas, o por lo menos los elementos que nosotros designamos con esta denominación, que es además una denominación romana, se llamaba olla en latín, bueno, pues pudieron servir la mayor parte de las veces para la cocción y el cocinado de los alimentos en el fuego, y así lo vemos por las huellas que aparecen, las huellas de uso que suelen presentar en las superficies exteriores, pero también las ollas eran objetos polifuncionales que podían servir también en la despensa, para la conservación, para el transporte incluso de distintos tipos de productos alimenticios. Otro tipo de transformación de los alimentos era la que se producía en medio húmedo, pero en este caso no con caldos, con leches y con aguas, sino con aceite. Y aquí es donde aparece la sartago, nuestra sartén, que podía estar realizada en cerámica, como el caso que les muestro,
que es un caso interesante, por lo que voy a decir después, que está realizado en cerámica y que realmente este tipo de objetos puede pasar muchas veces desapercibido dentro de los contextos arqueológicos, porque si no conserva el asidero, pues realmente puede ser un objeto pues banal, al que no le demos esa interpretación funcional como una sartén. Pero también se conocían sartenes metálicas. En el caso de las realizadas en cerámica, era frecuente que contaran con un revestimiento interior adherente, antiadherente, y una de las cosas interesantes es que se han producido diversos hallazgos de este tipo de elementos en barcos, en contextos náuticos, lo que hace pensar que era un utensilio que se utilizaba específicamente para cocinar pescados. O también encontramos con frecuencia estas espumaderas, ¿no?, que parecen de nuestras abuelas, que son exactamente iguales desde el punto de vista conceptual a las que podemos tener en nuestras cocinas y que servían exactamente para lo mismo, para el espumado de caldos o para defenderse con el movimiento de los alimentos en una sartén. Otro tipo de técnica de elaboración culinaria en el ámbito romano es la que ejercía una transformación del alimento mediante calor en seco. Y en este ámbito tiene un papel esencial lo que se llamaba la patina, que es este tipo de utensilio, que es una especie de fuente. Generalmente suelen tener más de 20-21 centímetros y pueden llegar a tener unas dimensiones realmente importantes. Son fuentes poco profundas, también con un revestimiento interno antiadherente y que son un invento genuinamente romano que se concreta en una tipología de recipientes conocida en nuestra jerga como los platos de engobe rojo pompeyano. Este es un tipo de producción de origen itálico, como digo, que llegó a la península ibérica y desató una fiebre inmediata por la imitación. A veces es difícil diferenciar el original de la copia, pero generalmente solemos hacerlo gracias al grosor del revestimiento antiadherente, que suele ser más grueso y de mayor calidad en el caso de las producciones itálicas. Lo importante es que este tipo de recipiente daba nombre a un preparado, que era la patina. Pasaba un poco igual que a nuestra paella, ¿no?, que llamamos igual al recipiente que al alimento que se cocina en ella. Pues este es un caso exactamente igual. Y aquí lo que se hacía era un cuajo de distintos tipos de alimento, podían ser carnes, podían ser verduras, desmenuzados, pescados también, cuajados con huevo. Entonces, ese acabado antiadherente de la base del objeto pues permitía su desmolde con facilidad. Además, este tipo de recipiente solía ir acompañado de una tapadera que servía para el desmolde y hacía muy fácil el proceso de servir en la mesa. Algunos de estos elementos ya venían específicamente preparados para su exposición al fuego, porque al fuego vivo no, esto siempre se utilizaba sobre brasas, como vemos ejemplificada en esta imagen que ponemos en la diapositiva, pero había un tipo de patina específica como esta, que recibía la denominación de tripes y que estaba concebida exactamente para ser puesta también sobre el fuego. Y aquí hemos seleccionado una receta, una de las muchas recetas de re coquinaria atribuido a Picius, ¿no?, en el que vemos qué tipo de ingredientes se utilizaban para hacer, en este caso, la patina de espárragos, que era una de las más conocidas dentro de las costumbres culinarias romanas. Y también dentro de estos utensilios donde se cocina con calor en seco, por poco conocido, nos ha parecido interesante traer el clibanus, que es un objeto, como ven, con forma acampanada, con un resalte que permitía su manipulación. A menudo solían contar con un orificio en la parte superior y este tipo de elementos se ponía sobre brasas, a veces se cubría con una tapadera sobre la que se ponían también brasas. Y era una forma de cocinar que los antiguos llamaban sub testu, es decir, por debajo de la tapadera.
y lo que hacía es que los alimentos se cocinaban en sus propios jugos y se obtenía, a decir de las fuentes, pues un alimento muy jugoso que mantenía muy frescas todas sus propiedades de sabor originales. Y este elemento ya lo vimos antes por su representación en el mosaico de Marbella. Bueno, pues lo encontramos en repetidas ocasiones dentro de la arqueología vesuviana. En la península ibérica no ha aparecido hasta la fecha ninguno de ellos, pero ya ven que en este mosaico debía ser un objeto pues, ciertamente común, y que Séneca se hace aquí una visión un poco irónica acerca de cómo este tipo de objetos se trasladaba dentro de los triclinia y era una forma de insertar la cocina dentro del comedor. Si hay un elemento, bueno, pasaríamos ya a hablar de las preparaciones culinarias en frío, y si hay un elemento, bueno, pues que defina las costumbres romanas, pues ese es el mortarium, el mortero. El mortero es un elemento ajeno a las tradiciones prerromanas peninsulares, de tal manera que allí donde hay morteros hay romanos. Y, bueno, pues lógicamente servía exactamente para lo mismo que sirven en la actualidad, para la molturación, para reducir los alimentos mediante pulverización por machacado, con distintos sistemas, bueno, pues que en unos casos son una superficie de fricción conseguida con la incrustación de pequeñas piedrecitas, arena, de sílice, que proporcionaba pues, una superficie pulverulenta que permitía una buena reducción de los alimentos. En otros casos, y aquí es donde os hago el guiño con esa representación del mosaico, donde veíamos un objeto visto desde arriba con una serie de rayas concéntricas, pues lo que estaban representando eran estas estrías del interior que proporcionaban una superficie de fricción dentro de un tipo de mortero que ya es específicamente peninsular, que son los morteros béticos. Este tipo de acabado es muy característico de los morteros béticos. Lo que pasa en el ámbito de la bética es lo que sucede en otros muchos ámbitos, hablando de esos fenómenos de la imitación. O sea, llegan los originales itálicos y lo que hacen es adaptarlos a sus propias necesidades hasta el punto de, bueno, pues de poder ofrecer productos nuevos e innovadores, como es este caso que tenemos aquí. Y, lógicamente, el mortero se acompañaba siempre de un pistilum, de una mano del mortero, que era el elemento que permitía hacer la molturación. Y los morteros se utilizaban no solo para reducir alimentos, especias, ajo, cebolla, etcétera, sino también para la preparación de salsas. Los conocemos muy bien a partir del rey coquinaria atribuido a Picio. Y, bueno, pues otro tipo de menaje dentro de estos procesos culinarios en frío, pues son estos casos, hay muchos más, hemos traído, bueno, pues por aquello de que tenemos el tiempo muy acotado, algunos de los que nos parecían, bueno, pues más llamativos, ¿no? Como este rallador, que es verdaderamente una rareza desde el punto de vista arqueológico. Se conoce a través de las fuentes y también en algunos casos, nuevamente proporcionados por esa riquísima arqueología pompeyana, ralladores metálicos que se llamaban radula según las fuentes, pero este es un caso hispano especialmente interesante que procede de la Domus de la Fortuna de Cartagena y que ya veis que se ha realizado una superficie de fricción, bueno, pues, de una manera ciertamente ingenua, pero muy eficiente desde el punto de vista funcional, con una serie de incisiones y una serie de puntitos, de extracciones, para conseguir pues, bueno, pues una superficie que permitía un rallado eficiente de determinado tipo de alimentos. O también, bastante frecuentes, aparecen también realizados no solo en vidrio, como es el caso que ejemplificamos aquí, sino también en cerámica, el caso de los embudos, que son un elemento que se utilizaba habitualmente para trasvasar líquidos de unos envases a otros. O estos cazos, fiata, se llamaban, que servían pues, para servir
En este caso se trata decía, de cazos de cocina, cuando se trata de cazos ejecutados con mayor calidad, sobre todo en metal, pues estaríamos hablando de símpula, y son elementos que se utilizan dentro de la parafernalia de preparación del vino, que, como saben, es la última parte, la parte que corona el banquete. O también estos cuchillos, cuchillos de despiece. En el ámbito romano los cuchillos no forman parte nunca del servicio de mesa, entre otras cosas porque los alimentos iban a la mesa ya previamente desmenuzados. Había unos sirvientes, los escisores, que se dedicaban específicamente a preparar todo, de tal manera que cuando llegaban a la mesa ellos actuaban directamente con su mano, siempre con la derecha, que era de mala educación coger las piezas de comida con la mano izquierda. O también estos coladores, en este caso coladores también relacionados con el servicio del vino, pero que se conocen también ejemplos tanto en material metálico como en cerámico que permitían pues eso, el filtrado de los líquidos. Y terminamos este paseo rápido por el menaje de las cocinas, vamos fatal de tiempo, con este objeto curioso que es un glirarium. Es un objeto que servía para la cría de lirones, que eran pues unos animalitos que a los romanos les gustaba mucho comer. Y les gustaba comer, pues como a nosotros nos gusta ahora tener los mariscos, ¿no? Cuando vamos a los restaurantes buenos, nos gusta tener el pescado vivo y coleando allí. Bueno, pues ellos tenían este tipo de utensilio con unas perforaciones que permitían que los animales se mantuvieran con vida y, bueno, y además pudieran ejercitarse, porque cuanto más ejercitados estaban, mejor sabor tenían. Y ahí tenemos una de las recetas del de Re Coquinaria, en la que nos muestra cómo se preparaban estos animalejos, ¿no? Y vamos a cerrar ya con una presentación muy rápida, pero que no queríamos dejar pasar por alto. Realmente en la exposición Convivium está presente en todo el hilo argumental, pero es que es muy importante porque la arqueología no está solo hecha de artefactos, sino que también hay una parte muy importante que son los restos biológicos que nos dan una información absolutamente importante y trascendental, y si esto lo aplicamos a un ámbito de cocina, pues realmente es que no se puede hacer un estudio sobre una cocina desde el punto de vista arqueológico prescindiendo de esta parte del registro. Y en este caso, para ejemplificar, pues voy a hablar muy brevemente sobre el registro arqueozoológico que hemos hecho en esa domus de las columnas rojas de Sisapo, en relación con la cocina, atendiendo un poco, por supuesto, a la estratigrafía que nos permite identificar esas dos fases que desde el punto de vista estructural se identificaban perfectamente, en primer lugar con un focus en posición central dentro de la estancia y con posterioridad esa reclusión hacia la esquina, hacia uno de los ángulos de la habitación, buscando muy probablemente la evacuación de los humos mediante la realización de una ventana. El número de elementos óseos recuperados en esta cocina ha sido realmente grande, pero el grado de despiece de estos elementos es el que tenemos en esta diapositiva. Seguramente si les digo esto les va a parecer pues llamativo. Todos estos restos óseos han sido recuperados del suelo de la cocina, es decir, se estuvo viviendo, se estuvo usando la cocina y cocinando, pisoteando todos estos restos culinarios. Esto no es que los sisaponenses fueran especialmente poco cuidadosos con la higiene, sino que es algo que se verifica en otros muchos casos. O sea, lo habitual es que las cocinas tengan unos suelos, pues que desde nuestra vista, con esas gafas presentistas a las que me refería antes, pues serían del todo inapropiados. Pero, por otra parte, lo que nos ha permitido es encapsular una información para nosotros preciosa, porque si las personas que trabajaban allí hubieran sido excesivamente rigurosos con la limpieza, pues no habríamos tenido oportunidad de ver pues todo esto, ¿no? Que nos ha permitido saber de qué se alimentaban,
bueno, pues están presentes las especies clásicas, el ovino, el bovino, pero especialmente los suidos y las cabras, los ovicápridos. Los cerdos eran la carne que más gustaba a los romanos. Plinio nos dice que había 50 sabores de la carne de cerdo, y les gustaba como a nosotros, hasta las pestañas del cerdo, se comían todo, y eso lo vemos en la arqueología. También se alimentaban de pues, animales cazados, y algo que hemos podido ver a partir de la edad de los animales consumidos es que le gustaban las carnes tiernas. Esto traduce un estatus económico desahogado, porque no esperaban a que los animales alcanzaran el momento bueno, pues, donde más rendimiento cárnico llegaban a tener, que es cuando ya eran animales adultos y se consumían animales jóvenes. Eso significaba que allí había un cierto manejo económico. Y luego, pues, el estudio de las huellas de uso nos han permitido pues, aprender muchas cosas. Cosas como que se hacía un despiece muy cuidadoso de las partes cárnicas dentro de la propia cocina, que se debieron utilizar ese tipo de cuchillos que ejemplificaba antes, de tipo hacha, para el corte de las piezas grandes. Incluso se han identificado restos de mordeduras, en este caso no producidas por animales, se han descartado las mordeduras de perros, sino que son mordeduras antrópicas, humanas. Y otro tipo de observación que se ha podido hacer al hilo de estos restos machacadísimos de fauna es su sometimiento al fuego en distintos grados. Se utilizó muchísimo la cocina por asado, y lo podemos ver en los huesos, que conservan un color entre marrón y negro, pero también hay unos huesos que tienen colores más blanquecinos, más grisáceos, que nos están hablando de haber sido sometidos a temperaturas por encima de los 400 grados. Y eso es compatible con el hecho de que una vez se consumieran en el triclinium contiguo los restos cárnicos, eran arrojados los desperdicios a la cocina para seguir alimentando la brasa. Eso es lo que explicaría. Esto es algo que lógicamente no lo hemos identificado nosotros, sino las personas encargadas del estudio de la arqueofauna, que han estado dirigidos por la doctora Corina Liesó de la Universidad Autónoma de Madrid. Y otra cosa que hemos podido saber es que les gustaban muchísimo los pollos y las gallinas. Ahí tenemos metatarsos de ambos tipos de animal. Y también animales ya exóticos, caros en las mesas del interior, como las perdices rojas, que se encontraron concentradas en una zona, por lo cual los arqueozoólogos interpretan que se trata de un hecho puntual, una preparación puntual de un banquete donde parte de la mesa bueno, pues formaban parte estos animalitos. Y con esto creo que nos hemos pasado un poquito, no quiero quitar tiempo para la discusión, pero estamos muy agradecidos por vuestra atención. Pues muchas gracias a los dos por esta exposición en la que habéis recorrido en este breve tiempo muchísimos aspectos que tienen que ver no solamente con cómo se comía y cómo se preparaba, sino también costumbres, prácticas, productos, desigualdades sociales. Bueno, creo que habéis lanzado una enorme cantidad de ideas y estoy segura de que a partir de ellas habrá comentarios, preguntas o cuestiones que los que están en la sala querrán resolver. Pues muchísimas gracias por su exposición. A mí me ha surgido una duda, quizás sea muy evidente, pero bueno, yo pensando un poco en el porqué de la unión de las letrinas a las cocinas, me quiere sonar en casa de a lo mejor algunos abuelos que tenían servicio, es posible que esas letrinas también estén asociadas al servicio, ¿no? Que tenían sus habitaciones cerca de la cocina y así cuanto más apartaditos mejor. No sé, quiero decir que no tanto por la higiene, quizá por la comodidad.
Y otra pregunta que tenía era, aparte de recoquinaria que nos ha estado comentando, ¿en qué otros autores clásicos podemos encontrar información acerca de la cocina? Porque me llama mucho la atención aquello que he comentado de que ellos salaban la carne y luego la cocían, porque si no se quedaba como muy dura. Y era, bueno, simple curiosidad. Muchísimas gracias. Pues respondo primero a lo segundo. Mira, una de las fuentes más ricas sobre cocina, sobre banquete y gastronomía romana es el Satiricón de Petronio. Es una exaltación de aquello que pudiéramos considerar en nuestro tiempo hortera, ¿no? Porque, claro, Trimalción es un liberto enriquecido que intenta manifestar, exaltar su posición económica a fuerza de epatar a sus invitados, ¿no? Y entonces por aquellas mesas desfilaban, bueno, pues cosas verdaderamente sorprendentes, ¿no? Entonces son fuentes muy ricas. Y luego, bueno, pues las obras clásicas, ¿no? Plinio, siempre, Catón, Columela, es que toda la literatura, o sea, no podemos acercarnos a este tipo de temas sin tener en cuenta a los clásicos, ¿no? Porque la literatura transmite la voz de los antiguos. Es una voz parcial, a veces sesgada, pero bueno, es su voz y es obligado considerarla. Y luego, esto que decías es que es algo que se ha planteado por parte de algunos investigadores. Decir que esas letrinas contiguas a las culinae eran las letrinas del servicio, pero otros investigadores lo rechazan, porque en las casas donde se encuentran esas letrinas no hay otra instalación que se pueda identificar como tal. De todas maneras, el tema de las letrinas en la antigüedad, bueno, pues daría para hacer otra conferencia, pero realmente cualquier rincón de la casa podía servir como tal y a veces no tiene unos indicadores arquitectónicos que nosotros seamos capaces de identificar en ese sentido, ¿no? Porque cualquier rincón oscuro debajo de una escalera con un cubo realmente servía para esa función. Mientras pasa la palabra, hay otro texto antiguo que tiene no tanto recetas, pero sí muchas pistas, que es el Asno de Oro, Apuleyo. Apuleyo. Porque tiene muchas escenas y además se ven los diferentes tipos de comida y, por ejemplo, como en realidad la carne escaseaba bastante, cuando hay carne, cómo se lanzan a ella como salvajes. Y luego hay otra cuestión importante que son los testimonios epigráficos. Conocemos gente que amasó, con el doble sentido, grandes fortunas, siendo panaderos que estaban especializados en un tipo de harinas que daban productos muy concretos. Y eso está también recogido en testimonios epigráficos, bien documentados en Roma, no tanto en provincias, pero también nos está hablando sobre la especialidad de determinados fabricantes de harinas para la repostería, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Y a mí me ha surgido una pregunta. Nos habéis presentado fundamentalmente las cocinas de las domus, pero los romanos, sobre todo los de las ciudades, eran, tengo entendido, muy de salir a comprar comida preparada en establecimientos. ¿Cómo eran las cocinas de esos establecimientos? ¿Eran cocinas como las de las domus? ¿Eran cocinas industriales? ¿Podríamos decir eso? ¿Cómo eran? Es que realmente hemos hablado de cocina doméstica, tanto en ámbito urbano como en ámbito rural. Pero efectivamente los habitantes de las ínsulas, por ejemplo, carecían de instalaciones culinarias dentro de sus hogares y estaban obligados a comer fuera. Entonces, ese tipo de cocinas sí que se conocen. Se conocen muy bien las de Pompeya. Teníamos algún caso de una popina que, bueno, la popina en este caso era cartaginense, ¿no? de Cartagonova. Y sí que se conocen, sí. Tenían, lo que pasa, o sea, el tipo de infraestructura pues era muy parecida a las que hemos mostrado, pero las pompeyanas, lógicamente, siempre la superficie de guiso era una superficie realzada. En Pompeya es raro encontrar cocinas que no estén montadas sobre tabiquería. Sí, me estoy acordando a una popina en concreto en Ostia Antica, que tiene el espacio de cocina, que se ve claramente, con sus grandes dolia también para el almacenaje de líquidos. Aparte,
un comedor de interior y luego un comedor de exterior para dar servicio a este tipo de población que efectivamente no contaban con cocinas y que tanto y tanto nos hablan las fuentes, porque llega un momento en el que tienen que legislar también los horarios, porque las calles se llevaban un momento en el que se atestaban y no dejaban pasar tampoco. Y también hubo leyes que decretaban los horarios de cocinas. Eso está bien documentado tanto a nivel arqueológico como textual también. Muchísimas gracias por la interesante y bien impartida conferencia, me ha encantado. Tenía una curiosidad, ¿cómo conseguían la cubierta esa antiadherente? Pues mira, eso se hace con un tipo de arcilla exactamente igual que la que componía el recipiente propiamente dicho. Lo único es que se hacía una superficie, o sea, una solución coloidal muy rica en óxidos de hierro que una vez ¿Sería cocida... como un vidriado? No es un vidriado, es parecido al revestimiento de la sigilata. Realmente desde el punto de vista tecnológico es muy parecido. Como un tipo especial de arcilla. Sí, es un revestimiento, es decir, que no forma parte de la propia configuración del recipiente, sino que se le aplica. Muchísimas gracias. Sí. La verdad es que es de una calidad asombrosa, el revestimiento. Sobre todo en las producciones, porque ya en las hispánicas, bueno, dependiendo de talleres, pero el revestimiento itálico es que es como, vamos, lo tocas y es alucinante, sí. Imagino que en las metálicas ahí no hay cosas. No. No creo que lo hubiera y en todo caso tampoco se ha conservado, pero no pienso que lo hubiera, ¿Qué metales usaban? ¿Usaban cobre o usaban...? Bronce, hierro, dependiendo de qué tipo de objeto. Por ejemplo, todos los elementos que se ponían al fuego, los morillos, los trípodes, las parrillas, estaban hechas de hierro. Y los objetos, unas veces eran de hierro, pero lo normal es que fueran en bronce. Objetos de bronce, sí. Lo digo por las intoxicaciones. Sí. Sí, bueno, las intoxicaciones podían estar a la orden del día. Ellos también, pensé que todo el agua circulaba a menudo por plomo, ¿no? O sea que el saturnismo debía estar a la orden del día, pero eso lo hemos tenido en nuestra sociedad hasta hace muy pocos años. Sí. En el mundo romano también, porque sabemos de los franceses imitan a los romanos en cuanto a la posca, para poder potabilizar el agua en el ejército, Sí. que lo enferman aquí en España como chichis, ¿no? Como cólicos de plomo. Pero yo no he podido encontrar si los romanos tuvieron el mismo problema. Pues no tengo noticia, la verdad. No podría decirle. No sé si tú has oído hablar has trabajado más temas de ejército. A ver, en relación al ejército y en relación en general en las fuentes se habla sobre los problemas derivados de la cañería de plomo, que creo que va por ahí la... No, está hablando de la posca, que es una mezcla. El problema de... Si había una palabra ahí atrás, sí. Hola, buenas tardes. Mira, quería preguntaros, porque me van surgiendo cosas según os voy escuchando, y algunas me vienen a la memoria de la lectura de los datos de la Villa Romana de Getafe, que habían estado en la Torrecilla. Habían estado, yo creo que fue la autónoma que la estuvo investigando, y habían encontrado, bueno, pues restos de la mercadería, ¿no? Por ejemplo, ostras, cómo hacían, ¿no? Por ejemplo, para poder llegar en condiciones de consumo al centro peninsular, ¿no? en ese trasiego de mercado, para que el alimento pudiera ser degustado todavía y no llegara con necesidad de echarle una tonelada de garum que disimulara el estado de descomposición, ¿no? Y luego, no solamente, quiero recordar que allí se comentaba no solamente los animales encontrados que se consumían, sino también los asociados a, digamos, de forma parasitaria, entre comillas, a lo que era todo el almacenamiento, como por ejemplo allí habían encontrado restos de rata negra, ¿no? Que imagino que estarían relacionados con los graneros, y luego también habían encontrado restos que no son parásitos, sino que viven con nosotros, aparte de perro, gato
Incluso el gato, imagino, que siempre, mis recuerdos de niño siempre asociado a la cocina, cerca a la hora de la comida, ¿no? Y he encontrado gato también, que incluso con una fractura, ¿no? Que creían que estaba curado, ¿no? Y luego ya lo último era, ahora que estabais diciendo lo del recubrimiento, yo tenía un familiar que era alfarero, me recuerdo en Valladolid, recuerdo de ir a ver cómo hacían los cacharros y siempre cuando terminaban de hacer la pieza de barro le daban una imbricación diferente de carácter, yo creo que era metálico porque brillaba, que luego le daba ese carácter un poco impermeabilizante una vez cocido. Quizá pudiera venir, ¿no?, un poco por ahí esa patina que decías que era, porque realmente luego hacía que cuando tú hacías sopas de ajo o cosas así, que no se pegara con el calor, ¿no? Y era ese líquido que mojaban el cacharro. Literalmente yo me recuerdo mojando el cacharro, sacándolo y luego volviéndolo a poner en una bandeja que luego iba al horno, ¿no?, que eran hornos de leña en aquella época. Eso sería un vidriado, eso es, mejor, ¿no? Pero no es el tipo de acabado que tienen este tipo de objetos. Sí que hay cerámica vidriada en el mundo romano, claro, es una de las producciones además de lujo, fabricada inicialmente en Oriente y luego también hay talleres en Roma, o sea que en Occidente también, pero no es ese tipo de acabado vidriado. Gracias. Respecto al tema de la Villa Romana de la Torrecilla, que también realizó nuestra compañera Corina Leisao y que es una referencia a todos los niveles en cuanto a estudios de arqueofauna, porque efectivamente allí demostró que se utilizaban gatos como elementos, o sea, animales de compañía, ¿no?, porque había sufrido una fractura y había sido cuidado. El consumo no solamente de ostras, sino también de foie gras, que lo documentó a partir de las evidencias. Lo que pasa es que aquí nos hemos querido referir más a los objetos encontrados in situ dentro de las cocinas y no tanto de temas más generales que nos hubiera dado para hablar durante horas. Por eso está bien el apunte, pero no es que no lo hayamos tenido en cuenta o conocido, sino porque pensábamos que era mejor centrarlo más al espacio doméstico como tal en relación con la preparación de los alimentos, tal y como estaba concebida la conferencia. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario más? Nada, pues voy a aprovechar yo y voy a hacer dos, pero muy cortitos, que me habían quedado en la cabeza. Son dos cosas. Uno, en las cocinas, en esos ámbitos domésticos, se realizaban otras muchas actividades que además consumían mucho tiempo de la actividad doméstica, de la actividad familiar, ¿no? Entonces, eso es interesante porque las cocinas tampoco son ambientes especializados estrictamente, ¿no?, sino que hay muchas veces que arqueológicamente tenemos evidencia de que allí se hacían tejidos o por supuesto actividades previas a la preparación de alimentos como la molienda, ¿no? La aparición de molinos en esos ámbitos es habitual y además sabemos que eran horas de trabajo al día, ¿no? Entonces, por una parte, ¿qué otros elementos tenemos en esas cocinas que indican que son ambientes que llamaríamos plurifuncionales, ¿no? Pues, por ejemplo, los lararios. Hay muchas cocinas que aparecen con un larario, es decir, también eran lugares de culto. Y ahí entroncaría ya con esa relación genética, ¿no?, con el focus, el hogar como el centro de la familia. Entonces, sí, era frecuente que se asociara. Y a veces se nos escapa que las despensas que estaban asociadas a las cocinas se llamaban quella penaria, de donde proceden los penates famosos que recibían culto en las viviendas. Es decir, al final es el sustento de la vida, de la familia, y el carácter sacro está muy, muy estrechamente relacionado hasta el punto de que hay altares que son verdaderamente despensas pintadas en las casas pompeyanas. Y bueno, pues eso es verdad que en la península ibérica se ha empezado a investigar, pero no se ha tenido tan en cuenta, ¿no?, la relación entre esos espacios de preparación de alimentos y los sacros, que yo creo que es un tema de estudio muy, muy interesante. Y la otra cuestión era la cocina en exteriores. También existía. Claro, evidentemente existía y muchas veces que pensamos en exteriores, a lo mejor se asocia más a banquetes funerarios o rituales que tienen que ver con sacrificios. Pero hay evidencias arqueológicas. Sí, se podía cocinar en la puerta de la casa.
Fogg, que hizo la tesis sobre cocinas, fue una de las primeras, de los primeros estudios monográficos, creo que se publicó en el 94, ¿no? Si no recuerdo mal, ya lo dice muy claramente. O sea, detrás de todo esto subyace una cuestión económica y, por supuesto, social, ¿no? Entonces, nosotros estamos transmitiendo lo que tiene que ver con una parte de la sociedad romana, pero hay otra parte, como eran estos que vivían en las ínsulae, que no tenían acceso a este tipo de cosas, y o bien iban a una pupina a comer, o a un thermopolium, o bien preparaban, porque sí que se conocen infiernillos y objetos para preparar comida de carácter portátil. La monografía que hemos comentado al inicio de la ponencia recogemos un testimonio literario que yo creo que informa muy bien de cómo era la vida real, ¿no? de ese momento. Y entonces hablan de un sacrificio para la comunidad y que junto al pórtico destinan un espacio para cocina y la gente quiere pasar la vista por el pórtico para ver cómo se estaba preparando, ¿no? Y habla muy bien de cómo son este tipo de cocinas, que seguramente muchas eran improvisadas, seguramente. Y yo creo que a veces es verdad que desde el punto de vista arqueológico no los vemos, pero estos textos son tan ilustrativos del día a día que nos permite un poco elucubrar, ¿no? Pensar cómo serían también en España, que por desgracia nos han conservado. Pues muchas gracias.